esta orientadora de la escuela, que, que ella misma... Hace hincapié en eso. ¿Cuál es su función en la escuela? Orientadora. Se supone que es para guiar a los estudiantes. Orientadora. Muchas veces hay personas que se ponen en lugares tan importantes como educación, que no son las más preparadas. Claro. No hay una planificación tampoco con eso, porque por eso es que te decía al principio que nosotros fallamos en darle seguimiento al asunto. No solamente que el dinero se haya aprobado, ¿cómo tú me vas a invertir esas millonadas? Hablamos. La orientadora de una escuela. Bisexual. Se llama públicamente se llama la profesora bisexual. Nosotros pagamos para eso. Exacto. Dime, pagamos para eso. Es un buen punto. Se le consulta a la sociedad, a los padres. ¿Usted quiere un tipo de maestro de esa manera? Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en sintonía con esta Radio Eternidad y Perspectiva, programa de opinión y comentarios de esta radio. Julián, en este segundo tema vamos a abordar algo que tiene que ver con el primero en cierta forma, porque tiene que ver con educar a los hijos. Okay. La educación es uno de los eslabones más importantes en la formación de una sociedad. Así es. Quiere ser sana, quiere ser tecnológica, quiere ser entendida de las cosas y los procesos de la vida diaria. Y ese sistema educativo es el que va preparando a nuestros hijos, a una sociedad, a convertirse en personas profesionales útiles, con diferentes dones y talentos que Dios nos ha dado, y que usa la educación y los maestros para ayudarnos a perfilar y ver, porque a veces hay personas que son multitalentos, qué carrera tú vas a hacer, cuál te gusta, y ellos son asesores para eso. Una buena educación es lo que debería tener todo país. Sabes, entre el 1997 y 1999 se estuvo implementando lo que fue un nuevo proceso de evaluación académica que fue PISA, la prueba PISA. Sí. Y que en el 2000 se implementó. La prueba PISA se enfocan en 3 ramas importantes: la lectura, las ciencias y las matemáticas. Eso determina el nivel de mejoras que tiene un sistema educativo de un país específico. Y se implementó en el 2000, unos 32 países. México estaba ahí como cabeza en Latinoamérica. Y de ahí entonces fue que tú ves que comienza a moverse. Comenzamos a ver aquí, a recibir rankings de dónde estaba nuestro país respecto a la educación. La mejor educación a nivel global, ¿quién la tiene? China. Está Singapur. En Latinoamérica destacan Costa Rica, Chile, Brasil. Nosotros andamos por un puesto por ahí algo lejano. Entonces, es importante saber esto porque esto tiene sus reglamentos. Y el sistema educativo es esencial. Y como sabemos, también está siendo atacado. ¿Te acuerdas que hablábamos en el primer segmento de que hasta eso han querido y están intentando, y en otros países se ha logrado, quitarte la potestad que tú tienes de padre? Exacto. Entonces, el sistema educativo a nivel global es algo que se vive trabajando. Lamentablemente está siendo infiltrado por esas políticas progres que sabemos que andan por ahí. ¿Por qué, Julián? Porque en las escuelas, en los colegios y en las universidades es donde nuestros hijos se forman de manera intelectual y científica. Y es muy importante para nosotros que nuestros hijos tengan una buena educación. Y es muy perjudicial cuando agendas progres con visiones políticas distorsionadas de la sociedad se meten ahí y radicalizan la educación poniendo como principales elementos cosas de intereses. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? De querer meter en la universidad, en las escuelas, todo este tipo de como a ti te gusta llamarle, estas ideologías. Estas ideologías, sí. Estas ideologías del siglo XXI, sí. Que son, ¿verdad?, totalmente contrarias. Realmente la educación, los sistemas educativos y el propósito de la educación en el siglo XXI ha cambiado mucho. Sí. Porque algo que es importante destacar es que esa educación para todos, la educación pública es un legado del cristianismo. Eso es así. Es un legado del cristianismo donde el enfoque principal era de que la persona pudiera desarrollar sus criterios propios, esa libertad de pensamiento, y sobre todo en sus inicios el enfoque era de que
al admirar y conocer la creación, pudiera exaltar a ese Dios que había creado todas las cosas. Uh-huh. La educación pública, la educación para todos, fue un legado directo que viene de la Reforma Protestante, y eso hizo que la gente tuviera ese acceso y esa alfabetización que había sido mermada en la Edad Media, donde vemos una Europa que había una tasa de analfabetismo increíble, y es la Reforma que trae todo esto. Y de hecho, también los temas que tienen que ver con la educación universitaria, eso tiene su legado en el cristianismo. Somos nosotros, es el cristianismo que hace eso. Y eso es una nota histórica que considero que es importante, porque hoy día los sistemas educativos están muy basados y cimentados en las ideologías que permean la época en que nos ha tocado vivir, y su naturaleza se ha distorsionado. Ahora es una especie de lavado de cerebro que se está haciendo en nuestras sociedades para ir llevando al mundo hacia donde estas agendas quieren, no hacia una libertad de pensamiento y sentido crítico de las cosas. Y científico. Y científico, sino a un adoctrinamiento para que la gente vaya formándose en toda esta clase de perversiones que vemos en el mundo de hoy. Permíteme darte un datito de los países que más dinero están invirtiendo en su educación. Por ejemplo, en el año 2022, año pasado, México estaba con un 5.14% de su presupuesto, Colombia con un 14.13%, Perú y República Dominicana está en el cuarto lugar. Yo estuve viendo el presupuesto de China y es casi 2 veces lo que nosotros tenemos. Andaba por ahí como por un casi 9% del PIB. Cuba hubo un momento que tenía un 18%. Ahora, si nosotros comparamos la educación china, que ahora mismo es la puntera, y Chile en Latinoamérica, junto con Brasil, Costa Rica y Colombia, realmente, ¿tú te acuerdas que aquí hubo una lucha fuerte, una exigencia social de que se aprobara un 4% para la educación? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Porque era 1 punto y algo que solamente se invertía del Producto Interno Bruto. Muy por debajo. Entonces, al presidente que estaba en esa ocasión, no quiso, por nada quiso hacerlo. Entonces, en la campaña electoral que tocaba en ese periodo, hubo un consenso de mesa de diálogo, donde se le hizo firmar a los partidos participantes que estaban ahí, que el que ganara, sea cual fuera, tenía que aprobar eso. Eso fue una lucha del pueblo dominicano. Una lucha del pueblo dominicano. Sí, lo del 4% ¿Y por qué voy con para esto? la educación. El partido que ganó, pues ya estaba comprometido y realmente lo hizo. Y eso fue una lucha, como tú dices, una victoria para la sociedad, porque se levantó en reclamo de eso. Pero ¿dónde nosotros estamos teniendo un fallo? Yo sé que tú quieres hablar de algo de acá, que pasó acá, pero que puede estar pasando por muchos sitios más, y cualquiera de nuestros oyentes pueden identificarse, ay, por aquí también pasó tal cosa o algo parecido. Es que nosotros estamos invirtiendo el 4% del PIB, del Producto Interno Bruto de la Nación. Lo que producimos. Exactamente. Eso es una millonada. Claro. Son miles y miles de millones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos viendo ningún tipo de crecimiento. Para nada. O muy poco. La calidad de nuestra educación sigue mala. Sigue por debajo de muchos países. Yo no sé, Julián, es posible que ni tú tengas, porque uno no se especializa en esos temas, pero uno hace sus investigaciones. No sé cómo estaría la educación en Haití respecto a la educación, su inversión. Pero tenemos que reconocer que en ese país los estudiantes salen hablando más de un idioma. Los pocos que pueden estudiar. Los pocos que pueden estudiar. Porque, exacto, no todo el mundo tiene acceso. No, claro que no. Aquí hay mucho más acceso a la educación que lo que tiene el pueblo haitiano en Haití. Eso es así. Pero ¿qué es donde nosotros fallamos como sociedad? Ganamos una batalla, pero bajamos la guardia. ¿En qué? En que está bien, vamos a aprobar el 4%. Pero nosotros no nos percatamos o no tuvimos la buena idea de exigirle a nuestras autoridades educativas que nos enseñaran el currículo que se iba a aplicar. ¿Cómo se iba a cubrir una tanda extendida? Porque es bien sabido que ya en la mayoría de lugares
a la 1 de la tarde, generalmente ya los muchachos no están haciendo nada en los colegios. La famosa tanda extendida. Entonces no se está cumpliendo. Se reformó el currículum, se emplean realmente todas esas horas para que esos muchachos estén ahí. Hemos tenido problemas, y se siguen repitiendo, de que esos muchachos trancados en un plantel educativo haciendo nada hasta 3, 4 horas, comienzan a darle rienda suelta a su invención, que muchas veces es pecaminosa. Claro. Y estamos viendo cosas y oyendo de cosas y viendo videos muchas veces que son alarmantes de que esté sucediendo con nuestra juventud. La educación, esto lamentablemente no ha servido de mucho, porque la educación dominicana no ha visto, no se ha visto como ese desarrollo en pos de la mejora en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema educativo. Hay muchas debilidades en cuanto a la parte docente. Sí. Y nosotros estamos viendo en la República Dominicana casos que son dignos de alarmarnos. Por ejemplo, un caso muy reciente y que tiene que ver con el tema que tratamos, que estuvimos tratando, es el de una orientadora de una escuela pública, que eso lo traigo a colación porque eso pasó hace pocos días de la semana pasada. Una profesora, una orientadora de un liceo, el Liceo Francisco del Rosario Sánchez, eso es en la provincia María Trinidad Sánchez, eso es en la parte norte de la República Dominicana. Ella utiliza la red social de OnlyFans, una red social que su enfoque es la promoción y presentación de contenidos pornográficos y eróticos. ¿Y qué hizo esta profesora? Esta orientadora de la escuela, que que ella misma hace hincapié en eso. ¿Cuál es su función en la escuela? Orientadora. Se supone que es para guiar a los estudiantes. Orientadora. Para cuando los estudiantes tienen algunas situaciones de conflictos entre ellos, internos y demás, pues ser esa persona que les va a ayudar a que ellos puedan tomar buenas decisiones. Y esta orientadora, que se hace llamar la profesora bisexual, pues sube una foto con estudiantes, con jóvenes, con hembras, a su cuenta de OnlyFans, una cuenta que ella la usa para promover la pornografía, su cuerpo, exhibirse. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, cuando uno ve situaciones como lo que sucedió en Higüey, con el caso ese de Esmeralda Richies, de un profesor que tuvo con una alumna, cuando uno ve también la poca calidad en el sentido de lo que los docentes ofrecen a los estudiantes, pues uno se pregunta, ¿y qué está pasando? Hay un texto de la palabra que quiero vincularlo a esto, un texto de la palabra, porque estamos hablando de que esta es la educación estatal, la educación que tiene que ver, que viene desde el gobierno, ¿verdad? En Proverbios 16:12, y que creo, en el plano personal, creo que aquí es que está el meollo del asunto. Proverbios 16:12 dice: el rey detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El problema de la corrupción estatal permea el sistema educativo de países como el nuestro. Sin lugar a dudas. Porque lamentablemente si vemos cómo el dinero que se designa a la educación pública a nivel de porcentaje subió de una manera increíble. Pero ¿por qué se están dando los resultados similares a cuando no se tenía ese dinero que entraba en el sistema educativo? Porque hay un problema que se llama corrupción. Porque hay un problema donde el dinero que debe de entrar para ser de ayuda al pueblo no está llegando donde debe de llegar, porque hay bolsillos de por medio donde ese dinero entra. Eso es claro y eso es real, y aquí no estamos inventando ni hablando de una teoría conspirativa. Esa es la realidad que viven sociedades como las nuestras y muchos países de Latinoamérica. Por eso vemos que los servicios de salud son pésimos para el pobre, los servicios educativos son pésimos para el pueblo, y los servicios de seguridad tampoco ni podemos decir nada. Entonces, ahí es donde está el grandísimo problema. Hay otra cosa, Julián, también. Sí. Excúsame. Aquí, lamentablemente, la política se maneja en que cargos importantes y hasta menos importantes, lamentablemente, se negocian.
Y muchas veces hay personas que se ponen en lugares tan importantes como educación, que no son las más preparadas. Claro. No hay una planificación tampoco con eso, porque por eso es que te decía al principio que nosotros fallamos en darle seguimiento al asunto. No solamente que el dinero se haya aprobado, ¿cómo tú me vas a invertir esas millonadas? ¿En qué programa? ¿Dónde van a especializarse? ¿Quién va a asesorar? ¿Quién va a ser la persona al frente? ¿Cuál es su calificación? Olvídate de que sea político, olvídate de eso. Búscame una persona calificada, preséntale a la sociedad un currículum moderno, bien estructurado, porque tú vas a tener mis hijos de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde metidos en un plantel educativo. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué se les va a ofrecer? Aprovechando el tiempo. Exacto. Entonces, ¿en qué? Bueno, muchas nuevas infraestructuras, eso se ve, que muchas veces se han ido al suelo, porque ponen a gente, parece como que no le dan seguimiento, gente que no tienen la capacidad para eso. Ha repercutido en que los maestros han tenido un mejor sueldo, han ido subiéndole eso. Está bien, esas cosas se ven. Pero a nivel educativo, en los de la rankings, calidad, sí. Seguimos abajo en la prueba PISA porque lamentablemente no arrancamos como deberíamos. Hay países que pueden tener menos presupuesto que nosotros, pero hay una disciplina de Estado, hay una seriedad, un compromiso firme con la educación. Aquí lamentablemente ese es uno de los problemas sociales junto con otros que tenemos desde 1844 bregando con eso y todavía no tenemos una solución. Todavía no hay una solución, ni tampoco se vislumbra como que haya el deseo de que eso cambie. Es lo que estamos viviendo y lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Nosotros como hay muchos profesores que son cristianos, que están en escuela. Yo creo que damos gracias a Dios porque muchas escuelas también se abren para que personas vayan y hablen del evangelio. Yo creo que algo que se necesita en las escuelas es precisamente esto, que conozco de maestros que son cristianos que han propiciado, dicen, bueno, esta escuela no es cristiana, pero me permiten hacer actividades con los padres. Quiero llevar un tema cristiano o quiero llevar un tema a los estudiantes para llevarles la palabra. Sigue siendo el evangelio lo que la gente necesita. Sigue siendo el evangelio lo que debemos de llevar y damos gracias a Dios porque hay, vuelvo y repito, maestros cristianos que están aportando su granito de arena. Aquí hablamos desde una perspectiva de lo que vemos a nivel general de lo que está pasando, pero en los detalles vemos obra de gracia en muchas escuelas aquí en la República Dominicana y me imagino que en países de Latinoamérica sucede eso también. Entonces, eso debemos seguirlo haciendo porque definitivamente también hay un aspecto ideológico que está detrás del sistema educativo, que es lo más peligroso. Una educación donde, o sea, no existe ningún tipo de educación que no tenga un sustento moral. Sí, eso no existe. Y de principios. Entonces, cuando no está el evangelio, cuando no está el Señor, cuando no está Cristo, cuando no está lo que le dio origen a lo que ha sido la educación para todos, que ha sido eso de que la gente pueda tener acceso y pueda conectarse con la palabra de Dios a través de la alfabetización, cuando eso no está, otras cosas van a estar y sabemos lo que hay hoy día. Dinero, y con esto concluyo mi comentario, dinero sin un plan bien establecido en un sistema educativo no sirve. No sirve. Tampoco sirve un currículum de educación donde no se establezcan valores y principios que sean claros y que sean realmente de beneficios y que promuevan ese civismo y esos valores que han sido sacados y que cada día lo están queriendo eliminar. El sistema educativo dominicano está siendo muy bombardeado con todas estas ideologías progres y nosotros como país debemos estar siempre alerta por el bien de esos muchachos que van creciendo y que se van desarrollando en las escuelas de nuestro país. Sabe, en el día de ayer yo me tomé un tiempo para conversar con un familiar mío que es maestra. Y ella me dice, y es lo que uno también ha escuchado en otras partes, que están con el grito al cielo, con el asunto de la disciplina, de la formación disciplinaria de los alumnos. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo no sé de dónde se les ocurre a los ministerios, a los gobiernos, restarle la autoridad a los maestros. Julián, cuando tú y yo pasamos por esos linderos de la educación, el maestro era visto como un segundo padre.
usted los respetaba. Sí. Y las cosas funcionaban. ¿Que habían sus excesos? Lo había. Pero eran excepciones. Sin embargo, ahora los maestros son irrespetados de todas las formas por parte de los estudiantes. Y las autoridades consienten eso. Porque un maestro no puede disciplinar en nada a un estudiante. No estamos hablando de abuso físico ni nada de eso. Es que un maestro corre un peligro de ser agredido físicamente si enfrenta a un maestro, si enfrenta a un estudiante hasta de manera verbal. Hasta si le llama la atención con cordura y con autoridad, puede verse perjudicado, como hemos visto que hay alumnos que le han dado bofetadas a maestros. Incluyendo, pero hasta en Estados Unidos ha pasado. En estos días hubo una profesora que le quitó un aparato de juego electrónico a un muchacho y el muchacho le entró a golpe a la profesora en una escuela de los Estados Unidos. Exacto. Y no hay sanciones, no hay protección para ellos. Pero también está el problema cuando los padres no se involucran en el proceso educativo de los hijos. Los padres deben velar por eso, deben estar en contacto con los maestros, con el colegio, cómo están nuestros hijos, cómo está todo, hacer asamblea, reuniones, cómo va todo. No, muchos padres son ausentes, simplemente van y sueltan a sus hijos ahí en una tanda extendida y no se acuerdan de ellos. Así es. Y los sueltan por ahí, esos hijos haciendo y deshaciendo. Y no preguntan cómo está todo. O cuando llegan a su casa, qué te han dado, cómo están las tareas, en qué te puedo ayudar. O sea, porque lamentablemente la educación empieza por casa, no es en el colegio. Así mismo. No es en el colegio, es en la casa que empieza. Y si usted tiene hijos disciplinados y usted sabe que lo tiene y usted dice, bueno, pues déjame salir de ellos 7 horas y lo suelto allí. Es como hacían a veces en los 90 y los 80, que a veces sí que los padres para ver novelas soltaban a los hijos, vete a andar por ahí para ellos ver las novelas, como decían a veces. Lamentablemente estamos cayendo en un error. Los padres deben involucrarse en el proceso educativo de sus hijos al lado del maestro. Hay que volver a inculcar en nuestros hijos el respeto hacia los maestros, hacia la figura del maestro. Y las escuelas deben depurar a los maestros que están entrando. También. Porque ahora están entrando una clase de individuos Yo que son, o sea, mira eso mismo que hablábamos. La orientadora de una escuela. Bisexual. Se llama públicamente se llama la profesora bisexual. Nosotros pagamos para eso. Exacto. Dime, pagamos para eso. Es un buen punto. Se le consulta a la sociedad, a los padres. ¿Usted quiere un tipo de maestro de esa manera? Entonces, y ustedes lo saben. Sin el consentimiento de los padres, Ujú. exhibiendo esas jovencitas a una red social de depravación como OnlyFans. Exactamente. ¿Y qué es lo que está haciendo esa profesora? Lo que le está diciendo, miren esta carne fresca a esos depravados. Esas muchachas están en peligro. Poniendo en vitrina. Claro, Esa poniendo en muchacha. vitrina. ¿Y ella le preguntó a su papá o a su mamá para hacer eso? No, eso es una franca violación a la privacidad, que aquí hay leyes que castigan eso. Y si eso se va a aplicar, esa persona está en serios problemas porque usted está exponiendo a menores. En el colegio donde yo tengo a mis hijas, me mandan un documento. Usted da licencia, libertad, permiso para si hacen un cumpleaños, una actividad del colegio y sus hijos puedan salir en redes. Yo tengo autorización para si quiero o no quiero. Porque Claro. nuestros hijos no pueden ser expuestos sin permiso y mucho menos cuando son menores de edad. En una sociedad que tratara de valorar a su gente, esa maestra debería estar suspendida totalmente. Suspendida está. Suspendida, pero Hay- sin recibir ningún tipo de remuneración. Sigue cobrando mientras tanto. Pero mientras tanto ella sigue cobrando porque a nivel de artículos de leyes, pues no ellos necesitan investigar más y demás para tomar ciertas decisiones. Porque tú sabes que Y hay ahorita, ¿y presiones. sabe qué va a pasar después? Ujú. Que luego, y sobre todo, como eso tiene que ver con estos temas de la agenda progres, Con mucho cuidado. de repente eso va a salir fuera de la escena pública, Exacto. se va a quitar como cosas. muchas cosas, y luego a ella, ¿sabe qué harán? Cae en otra. La van a trasladar a otra escuela. Julián, Y no pasó absolutamente Absolutamente nada. nada, porque estamos viviendo en una sociedad donde lamentablemente estas influencias foráneas y extranjeras, ideológicas, están teniendo un poder increíble y los gobernantes y muchos de aquellos que están en el plano gubernamental no están sirviendo al pueblo. Eso es mentira. Están sirviendo a sus propios intereses. Y la única manera como una persona hay garantía de que pueda servir a los intereses realmente por lo cual está en una posición gubernamental es si Cristo viene a su vida. Hermano, yo estoy convencido de eso. que Si hay Cristo base. no es el Señor y Salvador de la vida de una persona, es prácticamente imposible que una persona que no haya sido regenerada no caiga con todas estas ofertas que estas agendas están haciendo. Mira, Solamente cuando nace de nuevo. nosotros tenemos que orarle a Dios y que no sea verdad. Que esto que acaba de pasar no sea la simple punta del iceberg.
Porque aquí cuando las cosas ya se descubren, porque hay muchas cosas peores debajo. Claro. Esperemos que eso no haya pasado de ahí, que ya pasó mucho, pero que no pase de ahí. Porque usted puede suponer de que una persona que se toma el atrevimiento de tomar unos menores de edad para exhibirla, aunque no fueron desnudas, pero ya, usted ponerle en un tipo de red social, incluso hasta en Facebook, usted no puede tomar los hijos de nadie. Qué bueno que hiciste la aclaración. Sociales. Ella no la puso desnuda, no la puso desnuda. Puso las fotos, estaban todas vestidas, pero la exhibió en OnlyFans. Porque eso es algo que es importante decirlo. Y eso está mal. Ahora, ¿se habrá quedado todo ahí? O si se investiga, tal vez esa persona tuvo acercamientos sospechosos hacia los estudiantes. Uno no lo sabe. Porque si una persona es capaz de hacer eso públicamente y llamarse, ella era la consejera y ella era la maestra. La orientadora de la escuela. Y ella se autodenomina públicamente como la profesora bisexual. Exacto, orientando a jóvenes que están en un proceso de conocerse a sí mismos y que necesitan una orientación correcta, y tenemos una maestra bisexual. Entonces, ojalá y no haya más escándalo con eso, que se cumpla lo que debe cumplirse. Y que no haya una cosa que después digan, no, pero pasaba tal y tal y tal y tal cosa, porque a veces simplemente sale la colita y la cabeza está escondida. Eso es. Y eso estaba al conocimiento de las autoridades, que tenemos un tipo de profesional que se autodenomina así, su vida privada de cada quien es suya. Sí. Pero tenga mucho cuidado cuando usted está en una institución, y más como educación, y más en esa función de orientadora, con usted estar alardeando su posición sexual, y aconsejando jóvenes y tomándolos como elementos para ponerlo en vitrina de una red social como OnlyFans, que para nada tiene que ver con lo que usted tiene que hacer. Exacto, así es. Bueno, hemos llegado al final, Francis, hemos llegado al final de la producción de hoy de Perspectiva, y le motivamos a que usted pueda ver los programas de Perspectiva que son subidos al canal de YouTube de Radio Eternidad, y siga con la buena programación de nuestra emisora. Muchas bendiciones. Dios le bendiga, será hasta el próximo lunes. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.